Bueno, molt bé. ¿Qué me decías del Sonar, Frankie? No, ¿Te quedó algo por decir del otro día? No mucho, no me quedó mucho por decir, pero bueno, entre bambalinas he estado hablando mucho y contestando a mucha gente. Y el otro día ya hablamos suficiente en el evento, yo creo. No, hablamos, tampoco hablamos también tanto. te iba a decir eso, justamente, que el otro día en el evento parecía que íbamos a hablar todo el día del Sonar, sí, y de toda la polémica que ha habido. Bueno, polémica de la vergüenza del Sonar, del rollo de Israel, Palestina, bla, bla, bla. Sí. Ya voy con miedo de decirlo para que no nos shadowbannen, pero bueno, es igual. Bueno, da igual. Pero pensé que hablaríamos mucho más y la verdad que fue como estábamos todos tan de acuerdo, al final es un tema que ahora lo decíamos, ¿no? Como todo el mundo está de acuerdo, tampoco no hay debate, es decir, es constatar todos que pensamos lo mismo, que estos... Ya, pero corres el riesgo de alimentar demasiado un solo punto de vista y también hay que hablar de todas las cosas que atraviesa esto. Y esto es lo que se hizo en el programa, que eso está guay, ¿sabes? O sea, quiero decir... Con referente a Sonar, con referente al asunto global, no hay nada que decir. Y o sea, también la sensación... de acuerdo. Pero a ver, lo que hay de fondo aquí, y es lo que tratamos en el programa en directo, y yo creo que quedó bien tratado, y es también lo que yo he tratado a nivel escrito, es que hay una imposibilidad de que la cultura esquive este tipo de infraestructuras, ¿no? Sí. Entonces, este es un problema que el Sonar es simplemente uno más. Esto va a seguir pasando. Va a seguir pasando y van a haber nuevas cancelaciones y los fondos de inversión están como colonizando esto porque saben que hay una precariedad, porque saben que hay una necesidad. Entonces esto va a seguir. Pero claro, pasando. lo que a mí me produce mucha curiosidad es que es lo que lo compran porque creen que hay una precariedad y que se pueden inmiscuir ahí, pero son gente que solo quiere hacer negocio, por tanto también saben que hay negocio ahí. Sí, o sea, es una precariedad relativa. Sí, pero son intangibles. A nivel negocio... La cultura para un fondo de inversión de este tipo son intangibles que son muy valiosos también. O sea, aunque no dé un retorno como lo podría dar una startup de, yo qué sé, como Globo o como algo más, un SaaS o un Service as a Service o algo así que dan dinero muy rápido. Yo creo que es un tema de imagen y es un tema de portfolio y de que quieren diversificar. Entonces te ha salido rana, ¿no? En el caso del Sonar. Entonces en el Sonar les ha salido rana. Bueno, no he visto las cuentas, pero... No, pero a nivel de imagen estamos de acuerdo que no me extrañaría tampoco, eso es algo de lo que no se está hablando, no me extrañaría tampoco que hubiera un movimiento por parte de Superstruct. De decir, bueno... Me vendo esto que solo me da problemas, ¿no? O KKR decir, oye, pues esto me ha dado problemas, no me sale a cuenta y a lo mejor se desliguen un poco de este ámbito para no generar más ruido. No, pero, ¿Quién sabe? A ver, a lo que veníamos a comentar es lo que ha salido hoy bueno, hoy. Sí, no sé cuándo lo escuchará la peña, igual de aquí 3 semanas, pero las fax estas publicado. Que han sacado, que son un poco... Lo que yo no he entendido de estas fax es que dicen... Más o menos, a ver, tampoco no he controlado los 5 puntos de BDS, que son estas cosas básicas que esa asociación les pide a estos festivales para desmarcarse de KKR. No sé si cumplen las 5, pero a primera lectura me ha parecido que eran mucho más, es decir, específico, mucho más concreto y se mojaban mucho más en esto que en los 2 comunicados anteriores. Pues a ver, es que un comunicado es que puedes no decir nada en 3 o 4 folios, o sea, es que es lo que pasaba al final, ¿no? Aquí se centran en cuestiones, pero a mí me parece también como una decisión, como un movimiento muy empresarial, muy frío, muy... Vale, nos estáis preguntando un montón de cosas, nosotros estamos ahí arriba como viendo todo el revuelo y de repente contestamos como, pues bueno, como si fuera, casi lo podría haber hecho un asistente. ¿Lo han hecho con ChatGPT No sé, pero bueno, son preguntas como muy, pues eso, de fax, de web, ¿no? Entonces, si se les pide un poco de humanidad, justamente están haciendo lo contrario, pero bueno, sí. Oye... no sabemos, a ver cómo acabará esto. Pero una cosa, ¿esto lo han posteado en algún sitio o han hecho los fax estos en el web? No lo he mirado. Lo han dejado ahí y tal cual. No lo he mirado. A nosotros nos ha llegado porque obviamente... Está en Instagram. ¿Está en Instagram o no? No sé, luego lo miraré, luego lo revisaré, pero bueno, yo estoy contento de que la conversación del otro día no se monopolizara en esto, sí. Con esto porque era quizá demasiado, ¿sabes? Entonces... Pero bueno, yo creo que estuvo bien, ¿no? Vino gente, yo creo que... Ahora hacemos un poco de análisis del evento. Bueno, yo creo que pudimos, ¿no? Yo creo que quizá el lugar habría que decorarlo un poco mejor, yo creo que nos lo podríamos, yo creo que
profesionalizar un poquito más, yo creo, ciertas cosas. Pero mi pregunta es, la gracia de esto no es que sea do it yourself, lo decimos todos nosotros, además de verdad. O sea, sí, no, claro que sí, pero bueno, pero yo creo que podemos mejorar ciertos ámbitos. Yo creo que no, lo mejor fueron los invitados, la conversación, y la gente cómo que fluyó vino. todo, la gente que vino y el rato que pasamos, porque al final con una conversación de 2 horas no es fácil, ¿eh? No, yo cuando No empezamos es fácil. digo, a ver al rato que duramos y tal, y No es cuando me di fácil. cuenta tuvimos que cortar por mucho tiempo. Claro, y yo creo que se trató todo lo importante y en eso estoy contento, la verdad. Sí, yo creo que fue bien. Estoy contento. También es verdad que tal vez, o sea, nos vino como gente que no conocíamos y que sigue el programa, lo cual es para mí súper ilusionante, eso es lo guay. Pero por otro lado me faltó como, sí, el igual grueso. esto la peña va a decir, este ya está siempre reprochando y tal, no es ningún reproche. Me faltó gente conocida que sé que sigue Sí. el programa y no vino. Pero al hacerlo un sábado y estar en Barcelona y al haber tanta saturación De cosas. tanto excedente cultural, como siempre decimos, pues bueno, pues es lo que pasa también, ¿no? O sea, quiero decir, al final... Pero bueno, haremos más. Sí. Yo creo que en septiembre, octubre que tocará otro y a ver si lo subimos un poco de nivel, ¿no? Sí, a ver, no sé si la palabra sería profesionalizarlo, pero hay que hacerlo en un sitio que sea más cómodo para todo el mundo, yo creo. Yo creo que esté un poco mejor preparado y nada que Porque decir, lo que pasó o sea, ahí quiero decir, fue que estuvimos un poco como aparte del bar. Es decir, esto era Sí. en un bar, estamos como nosotros un poco aparte. Sí, ¿sabes? sí, pero bueno, son amigos, Edu es un jefe. Es un jefe y la verdad que estuvo muy bien. Pero Sí. bueno, yo creo que hay que llevarlo a otro nivel. Eso Sí, está claro. yo también lo creo. Pero bueno, no vamos a hablar todo el rato del evento, ¿no? No, Oye, pero mi pregunta es, ¿antes? ¿tú te has llevado una decepción porque te pensabas que no seguía más gente de la que luego ha venido? Yo creo que es una tónica normal en los eventos de este tipo. En los eventos de este Mira que tipo, pusimos birra gratis, que es algo que atrae. Yo creo que en todos los eventos pasa esto. Pasa esto que hay una sensación de, digamos, hay unas expectativas generadas por el ámbito digital que luego en el plano físico le pasa a muchos músicos. En sus conciertos, lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Que hay muchos músicos que tienen un montón de escuchas, un montón de engagement en redes sociales. Y luego, a la hora de la verdad, pues ahí no es que se desinfle, sino que sus expectativas ojo. vuelan por otro lado. Este silogismo no lo había yo copsado. O sea, somos como un bolo de rap, que te lo escuchas en disco y tal, y te parece la hostia, y luego vas al bolo y no mola tanto, ¿no? Bueno, no, pero a ver, yo creo que moló el contenido, pero sí que es verdad que la gente tiene mucha oferta y luego, pues oye, pues quizá hay que hacer un poco de trabajo de fidelización también por nuestra parte, ¿sabes? Que Sí. también es normal, no llevamos ni un año y pico. Es que No, creo que es en abril es un año, ¿no? o sea, quiero decir, es un proyecto joven todavía. Sí. Entonces, todavía hay que ir testeando. Esto era de test también, ¿no? Sí, era para ver el seguimiento que... Tú siempre decías, aquí vamos a ver la piña que realmente sigue el podcast. Ya, o sea, pero- que no nos sigue nadie, Pero yo sería creo que la no hay- traducción. yo creo que no hay que hacerse trampas, ni antes ni después. Es decir, antes uno se hace la trampa de decir, ostras, joder, si tenemos tantísimas escuchas, si hay tanta gente siguiéndonos en Spotify, esto por regla de 3, ¿no? Tú haces tu regla de 3 y pum. Y tampoco hay que hacérsela después, porque hay un montón de factores que atraviesan todo esto y que no puedes controlar tampoco. Yo creo ¿sabes? que también ha influido mucho, que parece una tontería, el factor vergüenza. Me refiero, gente Puede que no ser. viene porque le dice, ay, que me da como cosa ir allí con estos, me da vergüenza. A ver, yo sigo viendo como raro el ir a un podcast. O sea, el ir a atender como espectador a una conversación en la que obviamente nosotros dimos la oportunidad de que Sí, todo el mundo, todo el pudiera mundo colaborar, pudo participar. pero en principio no puedes meterte ahí. O sea, a mí es una cosa que bueno, todavía me genera algo de... Pero bueno, yo qué sé, hay que ir explorando el ¿no? Hay Sí. que ir explorando. La anterior semana estuvimos en La Paloma, ¿no? Con nuestra otra faceta. Sí, la de pinchar, que nos hace todavía caso menos. Todavía nos hacen menos caso que en la de podcasters. Hombre, pero tampoco nos movemos mucho ni nos esforzamos demasiado, pero bueno. Pero bueno, la verdad que... A ver, yo después de tanto tiempo tampoco nos lo pasamos mal, No. pero bueno, sí que es verdad que... Nos Pero bueno, dio la sensación de irte para casa un bolo que no ha aportado nada.
Bueno, sí, la verdad que nos dejó un poco iguales, pero bueno, lo bueno son ¿no? las preparaciones que hacemos la semana antes. Siempre estamos ahí amenazándote, Frankie, no pinchamos esto y tal, y siempre lo que... No pinchamos esto porque es que, claro, pinchar con Fontanals es tener unas normas implícitas que nadie cuenta, y aquí es de lo que queríamos un poco hablar, ¿no? Sí, que es lo que te dije la semana antes, que te dije, Frankie, que pinchamos el sábado de la Paloma. Bueno, es un sitio, pues que yo que sé, que es un invita perfil, a poner música house. Es un perfil música de club más tirando a vintage, añeja, pues de un poco del carisma antiguo, ¿no? Y tú siempre estás con el rollo de, oye, nada de soulful, nada de cosas cheesy, ¿no? Sí. Y claro, yo muchas veces me pregunto, porque no eres el único, obviamente eres el único que me lo ha dicho así, tan explícito, pero no eres el único que hace esto, que de decir de ahí como un rechazo implícito a esquivar lo que es demasiado soulful. Sí. Lo que es demasiado soulful. Y yo me pregunto... Pero al final es... Y yo me pregunto, ¿por qué hay este rechazo a algo que realmente ha estado conectado con los inicios de la cultura de club? No, sin duda. ¿No? O sea, Frankie Knuckles es cheesy. Tiene muchos temas cheesy, podríamos ¿Qué decir, ¿no? ¿Qué tú por cheesy? Hostia, es una pregunta muy difícil esta, ¿eh? Lo claro. que a mí no me parece serio, es lo que yo entiendo. Es que hay un tema que a mí me parece interesante y aquí ya es donde para mí viene... decirte, hey Frankie, no soulful es, hey Frankie, claro. Vamos serios. Pero bueno, vamos a hacer un poco de retrospectiva. Es decir, cuando empezó la cultura de club, empezó obviamente con minorías que se reunían en pisos, en sitios, espacios seguros para ellos, etcétera, en los que había una mezcolanza de un montón de músicas, ya fuera afro house, afrobeat, música disco, post-disco, etcétera, ¿no? Y las primeras remezclas, las primeras producciones de Larry Levan, François Kevorkian, todo esto, todos lo sabemos, hay como algo idílico en eso, ¿no? Y casi toda la música que se pinchaba en aquellos espacios era para algo nosotros ahora sería cheesy o soulful. Que venía del gospel house, etcétera, y tenía muchas raíces de ese tipo, y eso hay un factor, hay como un ecosistema de gente que lo tiene como muy romantizado, y hay otro sector de la música electrónica que lo esquiva como síntoma de poca seriedad. Sí, es lo que me pasa a mí. Y eso para mí es algo... Eso es lo que me pasa a mí. Eso para mí es algo que tiene muchas vicisitudes, o sea, que tiene muchas cosas que tratar. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que el DJ tiene que ser una persona antipop, neutra, tecnicista total, que no tiene emociones? No. ¿No? Porque claro, porque no es eso. El antítesis de esto son sesiones como muy... no voy a decir agresivas, pero sí muy serias, como con pocas tonalidades de voz. Sí, que no hay. Y sobre por todo ejemplo, más complejas. Siempre es el ejemplo más claro de esto es el Juanito. Que el Juanito cuando pones una vocal se le eriza la piel, ¿sabes? Te dice, ¿por qué pones una vocal? No, tío, serio, oscurillo. Serio. ¿Sabes? Es que esto es un tema. Es un tema que es como, yo lo interpreto, o sea, esto ya es una teoría mía, yo lo interpreto como una tecnificación de la música electrónica, como que en la música electrónica pasó por un momento, sobre todo con la IDM original, etcétera, que se tecnificó mucho y se complejizó mucho. Entonces, lo que va por otro lado, que tiene como estética más facilona, etcétera, etcétera, es como que atenta un poco contra eso, contra esa imagen, ¿no? Como más intelectual de la música electrónica. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, es eso. Lo cheesy se relaciona con hortera, facilón, como muy sencillo, que va como a despertar emociones de forma muy fácil. Barata, sí. Claro, y eso me lleva a una masculinidad como un poco tóxica también, ¿sabes? Es como, a mí me parece que hay como esa sensación de como del DJ, como muy serio, como muy de negro, como muy, oye, aquí las emociones las controlo yo y las voy a dar como con cuentagotas. Las voy a dosificar, ¿sabes? No me voy a soltar la melena, ¿sabes? Y hay un poco esto, y hay como dos... Yo la melena es difícil que me la suelte. Y yo también. Hay dos facciones, ¿no?, de música electrónica, que es los que aceptan lo cheesy y los que se desenvuelven bien en eso, y los que no lo aceptan para ¿Sabes nada? quién es un tío que acepta muy bien lo cheesy? Que lo combina muy bien siempre. Ben Ufo, tío. Ben Ufo es un tío que no tiene miedo de lo cheesy. ¿Ves? Hay una dosificación, ¿no? Y en cambio todo el mundo lo tiene como serio. Claro, es que quizá hay maneras, ¿no? Hay maneras de no... También es verdad que hay cosas como muy soulful,
que sí que es verdad que son un poco horteras, Sí. ¿no? Que es un poco... No, como que cargan mucho. Yo sobre todo, todo esto viene porque no me acuerdo qué bolo hicimos en el Apolo una vez, que me acuerdo que yo iba en plan serio ahí, cuadriculado, con todo ahí. Tecno, sí. No, o tecno, sí, exacto. Y tú me viniste con temas de House Soulful antes de Code 9. Esto no es dije, verdad, tío. esto no es cierto. Esto es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana Y dije, tío, que se ha creado. ¿por qué me no sé pones cómo. aquí a Frankie Knuckles y a Ches Damier los temas más baratos que tienen cuando estamos hablando para Code 9? No entendía. Esto no es verdad, lo primero, pero bueno, igualmente yo creo que hay algo ahí que está conectado con un tema de no mostrar las emociones, ¿sabes? Hay un tema de que la música electrónica que pinchan ciertos DJs, que ya no te incluye a ti, sino en general, tiene que ser mucho más compleja que eso, ¿no? Que unas voces fáciles, sin que duda, unas sin duda. emociones como muy tal, y entonces eso a mí me genera una contradicción muy fuerte. Porque al final eso está conectado directamente con los inicios de la música electrónica. Sí, pero a mí el tema es que la música con vocales, yo pincho un montón de vocales. Lo que no me mola es el rollo este como... Gospel. Sí. El rollo Sí. como, ¿no? El rollo muy afroamericano, de iglesia y tal. Y hay mucha gente que lo rechaza también. Oye, que es legítimo, que lo que para ti es kitsch, para mí puede ser sublime, y lo que para uno es sublime, para ti puede ser hortera. O sea, que decir, esto es un constructo social al final el gusto, ¿no? Totalmente. Pero sí que es verdad Mi que constructo social es que el gusto es algo que no es soulful, que es serio, que es recto, que es... Claro. Sí, totalmente. Y hay un montón de es eso, DJs, es eso. hay un montón de DJs así que se han tecnificado, ¿no? Y Totalmente. es como que dejar entrar como ese tipo de influencias o de rasgos y tal, les hace como parecer menos serios, como parecer que están como más vulnerables. Sí. Y eso me parece muy interesante psicológicamente. No, es eso porque, total. Sí. Porque al final es una segmentación súper fuerte O sea, para la audiencia. Por ejemplo, volviendo a nuestro colega, el Kinetic, el Juanito. Yo, el Juanito, si alguna vez me ve pinchar, que son pocas, el miedo que tengo es que me diga, has puesto una vocal más de la cuenta, Sí, o que te has te pase pasado lista. de chisa, de Que te chisi. pase lista. Tengo miedo. Sí, ¿sabes? sí, Y sí. lo mismo yo también te monitorizo a ti en ese aspecto. Eso es lo heavy. Claro. Pero vamos, yo no tengo ningún problema porque yo me he criado con ese tipo de discos, con otros también, con otro tipo de influencias, y yo no le hago ascos a todo esto. Y luego también hay otro sector que también es interesante, y es los que ironizan con eso, ¿no? Que ahí es verdad que ha habido pues, Sophie, Sí. PC Music... que ¿Cómo es verdad hacer que música no cheesy seria? no es gospel, o sea, no, obviamente la raíz no es el gospel, pero sí que es cheesy. Sí. Cheesy a nivel pop, A nivel como chicloso. hyperpop, ¿no? Y es como hacerlo como súper texturizado, como para ironizar. Claro, y lo de Sophie fue como un poco que no sabes si era burla o era en serio, y el tema es que yo creo que era algo entre medio, y esa era la gracia, ¿sabes? Sí, de bueno, explotar, ahí. y Daniel Harley también es mucho de esto, ¿no? De explotar lo cheesy al máximo para convertirlo en intelectual. Bueno, que eso hay es una muchas cosa que pasó, ¿eh? Hay un montón de teorías filosóficas que hablan de esto, pero en cuanto al concepto del cute, ¿no? Del cute como una defensa irónica ante todo lo que está pasando, de cómo es una de las maneras en las que se pueden transmitir ciertas estéticas e ideologías de una forma más fácil a la audiencia. Quiero decir, el ablandar las cosas, en hacerlas... Hace que sean más populares. Hacen ¿no? que sean no solo más populares, sino más accesibles. Entonces hay Eso mucha me gente refiero. que juega con eso y hay un montón de conceptos, hay hasta libros, hay un libro que se llama Aceleracionismo Cute que habla de esto, de cómo el cute es un arma súper fuerte para hacer pasar ciertas cosas a ciertas audiencias, ¿no? Entonces, pero aquí hablamos de otra cosa, hablamos de que es algo fundacional en la música electrónica que se ha convertido en marginal. No marginal, sino en un segmento único que hay mucha gente, que yo creo que es mayoría, la gente que no lo toca, que la toca. ¿no? yo La lágrima discrepo. fácil, es como que la lágrima fácil, ahora me ha salido la forma de sintetizarlo bien, la lágrima fácil como que se evita. Pero ¿no? es que yo Tiene creo que que ser más complejo. Pues que yo creo que es en nuestro círculo. Es decir, ¿tú crees que en general se evita lo cheesy? No sé, por ejemplo, luego está Theo Parris, ¿no? Por ejemplo, un modelo de DJ que a nosotros nos gusta, que bueno, que obviamente que no es fácil, ¿no? Para el público raso. O Moody Man, también Moody Man, ¿no? navega mucho esa Que, frontera. obviamente, pues bueno, son ambivalentes, está claro, ¿no? Pero siempre tienen este punto, ¿no? Como de poner un tema de soul o de poner un funk, tema de soul, mega cheesy. ¿no? Hablábamos el otro día, Floating Points, en sus buenos momentos como DJ, que los ha tenido, ahora no, Sí. pero que los ha tenido,
era un tío que incluía mucho soul en sus sesiones. La sacó. ¿No? Y claro, y sí que ¿Cómo es se verdad, llama el tema este que reeditó en Melodios International? Reeditó dos, uno en 7 pulgadas y otro grande. Sí, ¿Cómo se ahora llama? no me acuerdo, pero ha reeditado Sí. muchos muy buenos y son súper... A ver, no es que sean cheesy, porque claro, cheesy, cuando tú hablas de cheesy, algo mantequilloso, algo... No, siempre es exagerado. todo. Claro, siempre es como, pues eso, que son arreglos como muy fáciles, como ir a la emoción fácil. Y sí que es verdad que hay discos soulful de house que son más elegantes, en los que las emociones están más contenidas y los arreglos son mucho mejores, etcétera. Entonces, luego hay un tema también de snobismo, ¿por qué no decirlo? Ah, mira, Es decir, ahora lo tengo, lo de Floating Points. El Tomorrow's People, Open Soul, sí. este es... No Es es, un no muy es, buen no tema. es cheesy, es soulero, pero cheesy no es, ¿eh? Pero claro, tú esto... Claro, eso discrepo. Y el Aged in Harmony, You Are a Melody. Claro. Estos son los dos como Claro. más souleros que reeditó. Entonces, yo creo que hay un tema de snobismo. O sea, yo creo que hay un tema de que pinchar música más compleja te hace como en un estatus cultural Granjearte más respeto, sí. ¿no? Es como que sí. tú estás buscando como un estatus más cultural. Pasa lo mismo con las cosas como muy comerciales, ¿no? Es lo mismo. Cuando tú pinchas cosas muy comerciales, es como si estuvieras dando la sensación de que no te lo curras. No rebuscas lo De suficiente. que no te lo curras, de que Pues eres el una rollo, clase... el rollo cheesy pasa lo mismo, de sí. que eres una clase más baja. Sí. ¿no? Entonces, hay un tema cultural aquí, ¿no? Que creo que hay DJs que sí que es verdad que lo manejan mejor, ¿no? Pues yo qué sé, Juni o otros, ¿no? Que de repente, pues... Hace mucho que no sé de él, ¿eh? Bueno, pero Sí. lo pongo como ejemplo, ¿eh? No, ahora me ha venido a la cabeza. Pero bueno, hay DJs que lo manejan bien, que no se exceden con esto, y que no es como todo el rato éxitos del Paradise Garage, que los hay DJs así, ¿no? Y creo que van como poniendo Pero, ciertas cosas... ¿Y sabes otra cosa que ha pasado últimamente? Que yo veo que la gente que utiliza más el cheesy dentro de nuestra escena son los de las pequeñas escenas que hablábamos en nuestro segundo programa, es decir, los de Príncipe, pueden estar haciendo kuduro y tal, y de golpe, por lo que sea, te meten un tema cheesy, igual que Theo Parrish o que Moody Man, Ya. o que, ¿sabes? Eso es una que cosa que pasa, tío. Pero bueno, pues esto, a ver, que yo creo que Theo Parrish juega con una incoherencia natural, ¿no? Que todos sabemos que es parte de su personalidad. Pero sí que es verdad que hay DJs muy incoherentes, ¿no? Que no sigue una línea. No. Y aquí es donde nos vamos también a el típico dilema que siempre hay con las sesiones de DJ que hemos hablado en otros programas, que es la uniformidad, ¿no? El buscar siempre que haya los mínimos sobresaltos, que sea todo muy lineal. Entonces Sí. ahí lo cheesy no entra. No entra. No entra, ¿por qué? Porque son descargas. Pero es que casi siempre. o sea, por ejemplo, yo como DJ, lo que veo es que lo que me pasa, yo creo que mi cerebro en el fondo lo que piensa es, para diferenciarte de la peña que, entre comillas, es menos intelectual o sabe menos, ¿cómo lo hago? No poniendo nada cheesy, poniéndome mega serio, intentar siempre enseñar, intentar como que También, aquí estoy yo. bueno, ¿sabes? aquí estás diciendo y algo esto es una importante. masculinidad frágil total. Eso Y te lo esto compro yo lo de creo, antes, ¿eh? yo creo, Estoy de acuerdo. y yo creo que hay un tema también importante y es lo reconocibles que son los temas cuando son cheesy. Porque Son muy reconocibles, Claro. claro. Quiero decir, cuando tú pinchas una masa uniforme de un montón de música compleja, súper seria, súper gris... Y pones el Big Fan de Inner City yo qué sé, y vamos. temas de Stewart Walker, de Robert Hood, de Terrence Dixon, que todos, o sea, podrían pasar por lo mismo si los mezclas bien. Entonces, eso te hace como más... inquebrantable. Pero ¿sabes? esto es que es muy matizable. Por ejemplo, ¿a ti el Never Grow Old de Floorplan te parece cheesy? No, pero mira, iba a poner a Robert Al- Hood como ejemplo. Robert Hood es un tío que me Que parece hace serio y cheesy, que las dos tiene cosas. discos que juegan muy bien con esa tensión. Sí, De decir, Totalmente. vale, esto es un tema de tecno duro, ¿no? Es un tema de tecno. un machacón, bien producido, a 145. Que va directo al grano, pero te meto esto, ¿sabes? Sí. O sea, te meto esto y te Es meto una vocal de una una, vocal de persona gospel, ¿no? afroamericana ahí. ¡Ah! Claro, es una vocal de gospel que yo ese tema lo he puesto con salas llenas. Lo pusiste el otro día, el Never Grow Old. Lo metes con una sala llena que conecta y es un tema Que- arrollador. que arrollador. Arrollador, pero lo metes con una audiencia que no conecta Y- y se hace larguísimo. larguísimo. Pero larguísimo. O sea, como que acabe esto ya, ¿sabes? Pero lo que me hace gracia es que él no tiene ese prejuicio.
A él le da igual. Sí. Él pone sus temas como Rebel Hood más serios, el Minus, los del Internet Empire, o los de los discos de Treasure, cualquiera de estos, pero también puede poner los de Floorplan, que son súper cheesy. O sea, a él le da igual, él no distingue, es que es la gracia. Ya, Omar ese también tiene discos como que son, básicamente son samples de la Motown, repetidos, con una base. O sea, sobre todo al principio. Sí. Ahora ya no tanto, pero sí que es verdad que los tiene también, ¿no? Pero porque llevan esa cosa cheesy, soulful dentro, porque Sí, claro, y el luego- soul... Luego también está el piano house, otras cosas que se han convertido casi en memética. El piano house es casi memética ya. El piano house italiano, el piano house más de la época de Frankie Knuckles, etcétera, que no son vocales, pero también son cheesy. Cuando dices piano house italiano es el Vibraphone Records Sí, y todo esto, ¿no? Esto también se ha convertido como en una estética súper reconocible que hay mucha gente que evita, Sí. ¿no? Ese deep house como... Pues eso, que puede estar muy bien hecho y que te puede evocar muchas tal, pero Pero al final, tiene un piano, una trompeta que te ya- jode. y ya Claro. es como que lo relacionas con algo fácil. Facilón, totalmente. Y ese es el problema. que- También pasa un poco esto con el Italo Disco. Sí, claro. Totalmente. Claro. Bueno, es que el Italo Disco... Es el sumum de esto. Claro. O sea, aparte Ita- del Gospel House, el Italo Disco es otro tema que genera dilemas, yo creo. Esto es una cosa muy graciosa que siempre hablamos con el Pelus, el otro del podcast, nuestro colega, el David, de que él, hace años, cuando empezábamos a pinchar y tal, hacía sesiones de Italo serio. Es decir, dentro del Italo, eliminar Cano, lo cheesy claro, y lo que poner era solo como lo serio. sintes, muchos muy sintes, sinte, poca vocal, Cano, tal. tal, que hay discos de Italo Disco que son como muy... Serios. Claro, el Ikea Seki de Cano, no sé qué, muchos de estos, pero claro, luego hay una rama del Italo Disco que no puedes escuchar más de 3 temas, porque también carga. Te carga saco. Carga y aparte Empalaga, en las- sucra. Y también es difícil de mezclar porque, claro, porque son, pues eso, el 4x4 del principio y luego ya entran las vocales a todo trapo. Da todo trapo. Entonces, Sí, 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 también sí. hay un tema de facilidad de mezcla. Totalmente, sí. ¿Sabes? Es eso. El Italo es muy difícil de mezclar, tío. Yo siempre hablo de Low D, ¿sabes quién es Low D o no? Sí, sí. Que dicen que es el Jeff Mills del disco, ¿no? Porque es el único tío que sabe mezclar Eso. cheesy con cheesy y que le quede bien. Ya.